Hoy vamos a hablar sobre el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. La historia del ladrón en la cruz. En el libro de Lucas, capítulo 23, 39 al 43. Amén. Veintitrés. Amén. De 39 a 43. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo mi vida, te pongo mi cuerpo y la de cada uno de mis hermanos, para que seas tú quien hable por medio de mí y quien toque los corazones de cada uno de ellos, incluyendo el mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces cuando vemos la historia del ladrón en la cruz, uno muchas veces suele ponerla como el buen ladrón, porque se salvó o se arrepintió. Pero en sí, el ponerle el buen ladrón ya de por sí le quita mucho mérito, un sentido a la salvación de Cristo. Porque estamos como si fuera aplicando como que Él hizo buena obra y por eso Dios le salvó. Sin embargo, el ladrón no es que fuera bueno. De por sí ya la palabra ladrón no es algo bueno. Aquí la Biblia lo menciona como un malhechor, pero en Mateo 27, verso 38, lo menciona directamente como que era un ladrón. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que los romanos ni los judíos mataban a una persona por ser ladrón. En ninguna ley estaba eso, por lo cual podemos asumir que ese ladrón había cometido otros males, porque no se podía condenar a una persona por eso. Es posible que haya sido un homicida, así como lo fue Barrabás, ya que en Marcos capítulo 15, verso 7, cuando habla de Barrabás, lo menciona como que era uno de los malhechores, dando a entender que es posible que Barrabás era el que tenía que ser crucificado junto con los demás ladrones, con los otros dos ladrones. Sin embargo, ahora vemos el cambio sustitutivo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque quien debía morir en la cruz ese día era Barrabás. Sin embargo, Cristo vino y murió por Barrabás en ese lugar. Y a Barrabás se le dio la libertad que Cristo merecía. Otra cosa que vemos es aquí mismo, como lo llama, uno de los malhechores. Y la palabra malhechor no quiere decir alguien que hizo un mal. Malhechor quiere decir una persona que vive haciendo males. No es una persona que simplemente robó una sola vez, sino fue una persona que dedicó su vida al robo. Tanto es así que él mismo reconocía que él debería morir. Porque él dice: nosotros a la verdad merecemos estar aquí, dando a entender que él mismo era consciente de que era culpable y sabiendo que la ley romana no lo condenaba a muerte, pero él sabía que él había hecho otros males que lo condenaban a muerte. Entonces fue una persona que vemos que era ladrona, era una persona que posiblemente fuera una homicida y sedicida, no me acuerdo con la palabra, pero que significaba que hacían alborotos y que hacían revelaciones en contra del Imperio Romano, que eso sí era condenado con la muerte. Otra cosa que vemos
es que este hombre era un blasfemo de Dios. Y mucha gente no lo ven así, pero verdaderamente la Biblia lo menciona así. ¿Por qué la gente muchas veces no lo ven así? Porque este hombre aquí dice, ni aún temes a Dios, se ve que está arrepentido. Pero si no vamos a Marcos capítulo 15, libro de Marcos capítulo 15, verso 7, no, perdón, 32. Vamos a leer el de 31 primero. Dice la palabra. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles, decían unos a otros, como los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Si nos damos cuenta, dice también los que estaban, no dice uno de los que estaban. Y también cuando lo leemos en el relato de Mateo, también lo menciona como que los dos eran unos blasfemos. Sin embargo, vemos que aquí en Lucas, vemos que uno se arrepintió. Entonces, vemos que estas personas también eran unos impíos. Porque una persona impía es una persona, la definición de impío es una persona que no teme a Dios. Y esa persona, ser malhechores, no temían a Dios. Y blasfemaron en contra de Dios, incluso lo vemos. Por lo cual eran personas que de por sí no eran buenas. Malhechores, maldicientes, ladrones. Y si seguimos viendo, nos daremos cuenta que tenían más cosas. Por lo cual Jesucristo no salvó simplemente a una persona, un buen ladrón. Fue un malhechor que él salvó. Entonces, si lo leemos nuevamente, nos daremos cuenta de algo. Y es que, bueno, no lo vamos a leer, pero sabemos la historia, que uno vino y quiso maldecir a Dios. Y lo grande que, bueno, no lo maldijo, le injurió. Y le dijo, si eres hijo de Dios, desciende ahora y sálvate a ti a nosotros. Y el otro que dijo, no temes tú a Dios. Y después le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Uno puede preguntarse, ¿qué fue lo que a esa persona le salvó? Porque verdaderamente es algo muy sorprendente. Una vida, toda una vida haciendo males. Y en el último momento de su vida, entonces Dios ya está tocando su corazón. Vámonos a Juan, perdón, 16, verso 8. Verso 8. Ahí nos dará la respuesta de quién es que lo salvó. Amén. Dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si nos damos cuenta, aquí está hablando del Espíritu Santo. Pero es interesante ver que estas personas toda su vida no reconocían su pecado. Y al último momento ya el Espíritu Santo estaba trabajando con esa persona. Y estaba trabajando tan profundamente que él mismo reconoció cuando dijo, a la verdad nosotros merecemos este castigo. O sea, a la verdad yo estoy reconociendo, yo soy un pecador y reconozco que este castigo me lo merezco. O sea, ya el Espíritu Santo lo había convencido de pecado. En segundo lugar, vemos que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está confesando que él irá donde el Padre. Y de justicia porque ya es de juzgar el mundo. Y él estaba viendo cómo el juicio de Dios estaba cumpliendo en la cruz de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo fue el que le convenció.
Y ahora si nos damos cuenta, vamos a hacer una diferencia entre el uno y el otro. Vamos a leerlo para nuevamente, Lucas 23. Amén. Si quieren, márquelo porque vamos saliendo mucho ahí. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores estaba, que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nos damos cuenta, el uno le injuriaba a Dios, el otro no se atrevió a injuriarle. Cuando el Espíritu Santo ya había obrado en su vida y estaba tocándole, entonces la persona ya no se atrevía a injuriar. Porque vemos que nosotros, tanto en Marcos como en Lucas, vimos que ellos le injuriaban a los dos. Sin embargo, en este punto ya uno no le estaba injuriando, sino que le estaba reprendiendo al que estaba injuriando. Uno no temía a Dios y ahora el otro sí teme a Dios. Porque vemos que dice: ni aún temes tú a Dios. Uno le cuestionaba a Dios: si tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, el otro ya le está reconociendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra cosa que mucha gente no nota, pero aquí dice: uno le pedía cosas terrenales. Si eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero ¿de qué le está pidiendo que lo salve? De la cruz. O sea, tú estás aquí en la cruz, sálvate si tú eres de verdad Dios. Sin embargo, el otro no le pide que lo salve de cosas terrenales, sino que le pide, ya viendo ya en el reino de los cielos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, si nos damos cuenta, la conversión es una conversión que venía de parte de Dios, porque ya ni siquiera estaba pidiendo por cosas terrenales, sino por las cosas celestiales. Y eso nos ayuda mucho a nosotros a entender: cuando una persona verdaderamente es convencida por Dios, es una persona que verdaderamente no está buscando las cosas terrenales. No pide por las cosas terrenales, sino que le pide por lo venidero. Amén. Y lo interesante de todo esto es lo siguiente: si había un momento en el cual se podía dudar más de Jesús, que era el rey, era precisamente ese momento. Porque vamos a decir, cuando todo el pueblo le cantaba Hosanna, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, era un pueblo, tenía multitudes. Cuando predicaba, multitudes le seguían, hacían milagros. Jesús hacía muchísimas cosas y tenía multitudes que le seguían. Sin embargo, en este momento, todos lo habían abandonado. Aún los mismos apóstoles lo habían dejado solo. Pedro lo había negado 3 veces y ya estaba siendo molido. ¿Qué rey es este que está siendo molido y que va a morir? Sin embargo, Cristo vino y convenció a esa persona. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a pesar de que lo vio molido, él creyó en el mensaje que había hecho. Y él, aunque no lo crean, pero recibió el evangelio. Aunque no lo recibió como muchas personas lo recibieron, él lo recibió de una manera, vamos a decir, un tanto especial. Por ejemplo, es muy posible que esa persona había escuchado de Jesús. Tanto es así que el mismo rey Herodes había escuchado y se había entusiasmado. Lucas 23, verso 8, menciona que Herodes estaba ansioso por querer escuchar de Jesús y le menospreció cuando vio que Jesús no le dio ninguna palabra, por lo cual el nombre de Jesús era muy famoso. Y es posible que este hombre había escuchado. Y no solamente eso, es posible que este hombre también había vivido algunos de los milagros que Jesús había hecho. Pero sin embargo, también hay que entender otra cosa: este hombre también era judío. Y sabemos que en aquellos tiempos los judíos eran muy celosos con la ley. Desde niño le enseñaban, por lo cual él conocía de la palabra.
Es muy importante entender que es posible que este hombre haya pensado en Isaías 53. Cuando estaba delante de Pilato, que todos les acusaban, mas él no abrió su boca. Y pudo pensar en Isaías 53, verso 7, cuando dice, angustiado, afligido, mas no abrió su boca. Vio cómo lo golpeaban y se mantuvo callado. Eso quizá lo pudo hacer reflexionar. También Isaías 53, verso 3, cuando dice varón de dolores, y lo grande es que fue despreciado y no le estimaron, dice la palabra. Tanto así que los mismos ladrones que estaban ahí le estimaron y le injuriaron, cumpliéndose también en él mismo se había cumplido las escrituras. También pudo ver de Jesús cuando hablaba con las mujeres en Lucas 23, verso 8. Que es interesante porque lo que Jesús le dice, no lloren por vosotras, sino, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas, porque si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Y Jesús no citó algo porque sí. Él estaba citando Oseas capítulo 10, verso 8. O sea, que él mismo pudo escuchar esa frase. Es muy posible que haya escuchado a Jesús profetizando esa parte ahí. Pero no solamente eso, sino que también, como dice en Isaías 53, verso 9, su muerte fue con los impíos. Él pudo ver cómo estaba Jesucristo siendo muerto al lado de los impíos. Y lo interesante de todo esto es que Jesús había profetizado algo, y es que él vio cómo lo estaban levantando, así como Moisés levantó la vara. Jesús mismo dijo eso, dando a entender de qué muerte iba a morir, sabiendo que Jesucristo estaba crucificado y fue levantado, y él pudo ver cómo fue levantado, y quizás es el Espíritu Santo le pudo hacer entender que él que estaba levantando era la vara que Moisés había levantado en el desierto. Y no solamente se queda ahí, sino que aún los mismos insultos que le estaban dando los profetas, los escribas y los fariseos, todo eso también era profético. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Cuando le dicen también, a otro salvó, a sí mismo no le pudo salvar. Confió en Dios, líbrale ahora. Lo grande es que todo eso eran salmos que estaban profetizados del Mesías. Eso era el Salmo 22, verso 7, Salmo 109, verso 25, Salmo 22, verso 8, Salmo 69, verso 21, Salmo 22, verso 1. Todo eso eran salmos y este hombre estuvo escuchando todos los insultos, tanto así que él mismo dijo uno de ellos. Y para terminar, también él vio el letrero que Pilato le puso, este Jesús, el rey de los judíos. El Espíritu Santo estuvo convenciéndolo a través de todos los hechos que estaba pasando en ese momento y le hizo entender que ese era el Mesías. Y eso fue lo que le hizo el cambio a la persona, a ese ladrón, de entender que no era un simple inocente que estaba muriendo, que era el Mesías que estaba muriendo ahí. Ahora, me gustaría dar unas cuantas aplicaciones acerca de lo que hemos visto sobre el ladrón. Primeramente, si había una persona que no merecía salvación, se podría decir que era ese hombre. Porque no estamos hablando de una persona que vivió la mitad de su vida haciendo bien y la otra mitad haciendo mal, sino que casi toda su vida permaneció haciendo mal. Por más malo que alguien puede ser, Dios puede salvarlo. Así que no esté pensando, ya yo le prediqué, o es que se burla de mí, o es que es una persona que es demasiado mala, que no merece perdón de Dios. Predícale. Muchas veces esposos o esposas que pierden la esperanza con sus maridos o sus mujeres, porque piensan que ya le he predicado, tengo tantos años, sigue predicándole, porque tú no sabes cuándo va a ser el día en que Dios lo va a llamar.
y lo va a salvar a esa persona. Muchas madres desconsoladas porque sus hijos están en el mundo y quisieran que sus hijos volvieran y cada vez están más metidos en el mundo. Sigue predicándole. Tú no sabes el día que Dios lo puede salvar. Si Dios pudo salvar a esa persona, también lo puede salvar a él. Yo no hace mucho prediqué sobre la salvación es de Jehová. Y vimos cómo Jonás estuvo predicando en Nínive, una nación perversa, y un mensaje pésimo, y a pesar de eso fue salvado. El mensaje que recibió el ladrón en la cruz no fue el mejor mensaje, no fue un mensaje estructurado, bien basado, investigado, no fue un mensaje predicado en una iglesia, sino que fue un mensaje que él pudo estar viendo en los últimos momentos de su vida. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo lo convenció de pecado, lo convenció de justicia para que fuera salvo esa persona. Entonces predica el mensaje, sigue predicando, porque no eres tú que salvas, es el Señor que vive salvando a las personas. Y ese es el segundo punto que quiero enfatizar. No somos nosotros quienes salvamos, sino que es el Señor. Y como es el Señor, a pesar de cómo ven el mensaje de parte de nuestra incapacidad, Dios puede salvar a la persona por medio de nosotros. Somos instrumentos del Señor, que debemos de ser utilizados y estar dispuestos a ser utilizados por nuestro Dios. Nunca le cerremos la puerta a Dios de querer negar nosotros predicar, sino que seamos instrumento completamente entregado a nuestro Señor. Decirle, Señor, yo sé que yo no sé predicar. Yo sé que quizás no tenga mucho conocimiento, pero yo quiero predicar tu evangelio. Yo sé que eres tú que convence, no yo. Así que sigamos predicando sin importar quién sea. Como dijo el apóstol Pablo, predica en tiempo y fuera de tiempo, pero predica el evangelio, que eso fue lo que fuimos llamados. Y claro, con eso no estoy motivando ahora a que dejemos de estudiar la palabra, que dejemos de leerla y que empecemos a predicar así sin estudio. Debemos de profundizar cada día para que Dios nos utilice cada día más y más. Porque Dios puede utilizar un instrumento descalibrado, pero lo ideal sería que ese instrumento que Dios utiliza esté calibrado por el Señor. O sea, yo puedo ser un instrumento que esté mal gastado, pero yo debo de prepararme para ser un instrumento útil en el Señor. Ese es otro punto también. Una persona verdaderamente salva tiene la mirada en las cosas de arriba y no la de la tierra. Vemos como el mal ladrón, para llamarlo así, cuando le pidió a Dios que le salvara, le pidió fue que lo salvara de cosas terrenales. Mira este padecimiento que yo tengo, mírate a ti mismo, sálvate a ti mismo y salvan a nosotros. Si tú eres Dios, hazlo. Sin embargo, el otro no estaba pidiéndole a Dios que lo salve de cosas terrenales, sino que le está diciendo, no me importa ya lo que me pasa en esta vida. Solamente yo quiero que tú hagas memoria de mí cuando tú vengas en tu reino. Señor, yo no quiero que tú me des riqueza en este mundo. No quiero que tú me des una buena vida separada de ti. Yo no quiero llegar al paraíso y cuando llegue allá tú no estés. Yo quiero que tú estés conmigo donde quiera que yo vaya. Dios mío, de verdad, no importa lo que me pase a mí, como esté viviendo, no importa si vaya a morir de X o Y manera, lo único que yo quiero es estar contigo. Y que cuando tú vengas, que tú hagas memoria de mí. Que ese es el anhelo de nuestro corazón, mis hermanos. El hecho de uno pensar que en Cristo Jesús es todo lo que tenemos y lo único que necesitamos. Otra cosa es, la necesidad más grande que un hombre puede tener es querer entregar su vida a Jesús después. La necedad más grande, perdón, que un hombre puede hacer es querer entregarle su vida a Jesús después. Mucha gente coge este texto y esta historia de los ladrones para decir a Dios, yo entrego mi vida después. Como
Lo digo que es la necesidad más grande porque todo el mundo piensa que todo el mundo va a ser ese ladrón arrepentido. Pero recordemos que en la cruz habían dos ladrones, uno terminó injuriado hasta que murió y el otro fue que se salvó. Así que mis hermanos, no pensemos de que entregar la vida, nuestras vidas a Dios después. Porque tú no sabes si cuando tú mueres, tú vas a terminar siendo como ese ladrón malo. Mayormente dicen que las personas mueren como vivieron. Y ese fue un caso muy explícito. Ese ladrón malo toda su vida vivió pecando, pecando, pecando y pecando y al final murió por causa de su pecado. Sin embargo, el otro ladrón fue porque halló misericordia delante de Dios y el Espíritu Santo lo convenció en el último momento. Pero cada persona casi siempre muere en aquello a lo que dedicó su vida. Si tú dedicaste tu vida a la borrachera, no sé, al pecado, a andar dándole placer a la carne, lo más probable es que tú mueras en el pecado. Lo más probable es que tú mueras en los placeres pasajeros de esta vida. Lo más probable es que tú termines muriendo, amando los deleites de este mundo y aborreciendo las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual no estés pensando neciamente de decirle, yo me entrego por completo luego. Porque tú no sabes si ese luego ni siquiera te va a llegar. Habían dos ladrones. Uno fue salvado y el otro fue condenado. Entonces, mis hermanos, procuremos entregar nuestra vida por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y no vivamos pensando en que Cristo es algo despreciable. Porque lo grande es que no solamente es la salvación que te estás perdiendo, sino que tú también te estás perdiendo de las bienaventuranzas que nuestro Señor Cristo te da. Porque lo que este mundo da, ¿qué es? La pregunta mía, a todos aquellos que han nacido verdaderamente en Cristo Jesús, cuando miran su vida pasada, verdaderamente, ¿cómo la están viendo? ¿La miran con anhelo de querer volver a hacer ciertas cosas o miran todo eso con aborrecimiento, sabiendo lo que hacían? Y el mundo no lo entiende eso. El mundo vive creyendo que lo que ellos hacen es lo que verdaderamente es vida. Sin embargo, si Dios toca a esa persona y salva a esa persona, estoy seguro que eso que él miraba como deleite, como placer, esa persona ahora lo va a ver como un aborrecimiento completo. Así que no solamente se está perdiendo la salvación, sino que también se está perdiendo de lo más grande que tenemos tú y yo, que es el vivir en comunión con nuestro Creador. Amén. Mis hermanos, yo sé que la prédica de hoy fue un poco corta, pero no me siento muy bien de salud. No sé si se dan cuenta como en la forma de mi hablar. Quería indagar un poco más, quería profundizar en Isaías 53, quería leerlo, porque cuando hacemos referencia en cuanto a Isaías 53 y los acontecimientos de la muerte de Jesucristo, nos daremos cuenta que tiene demasiada similitud, por no decir todo, porque Isaías está hablando acerca de ese momento preciso de cuando Jesucristo estaba cargando con su cruz, cuando estaba siendo sentenciado a la muerte, mis hermanos. Así que yo le motivo en el Señor que lean Isaías 53 y que lean también la crucifixión de Cristo para que vean lo que Jesucristo padeció y cómo se cumplió. Que Dios me lo bendiga mucho, mis hermanos.